Hola Nicolás, ¿cómo estás? Eh, Muy bien, gracias. Me gustaría que te presentaras primero para que te conozcamos mejor. Perfecto. Soy Nicolás Leal, psicólogo de profesión, pero ya con varios postítulos en el ámbito organizacional. Primero de ellos lo hice en gestión de personas, ya para introducirme un poco más en el mundo de recursos humanos. Luego hice una planificación y gestión estratégica. Es súper importante que desde el lado de recursos humanos uno también se empiece a involucrar en la estrategia de las empresas a nivel ya más de cargos directivos, para poder hablar en los mismos idiomas con gerentes de finanzas, gerentes de administración, gerentes generales. Me gustan los números, así que también hice un postítulo en People Analytics, ahí mismo en la FEN, y en este momento me estoy certificando como coach organizacional, ahí también mismo en la FEN. Así que toda mi vida profesional ha estado ligada a recursos humanos. Hoy día soy subgerente de personas de una empresa industrial que se dedica al rubro del packaging. Hacemos los envases para McDonald's, todo lo que es envases de papel y cartulina para muchas empresas, se hacen en la empresa donde yo trabajo. Así que eso en términos bien generales y resumidos en cuanto a quién soy yo y a mi experiencia. Súper. Como primera pregunta que te quisiéramos hacer es que dado que estamos estudiando y hemos estudiado este tema de forma muy teórica todavía, si nos pudieras explicar como en la práctica, desde tu experiencia, como la relevancia que tiene la evaluación del desempeño y sus modelos en el mundo real al final. Tiene muchísima relevancia, pues en eso la teoría no está equivocada. Acierta bastante en el hecho de que para que una empresa sea productiva y logre la mejora continua, tiene que estar evaluando finalmente y en simple cómo lo está haciendo la gente. Y en eso todos los modelos que existen hoy día, que son muchos, algunos que profundizan más, otros profundizan menos, todos buscan el mismo fin, que en el fondo es saber cómo lo está haciendo la gente, dónde está la brecha, dónde están las oportunidades de mejora, dónde tal vez tengo yo que capacitar a las personas para que hagan mejor su trabajo, o quienes que son talentos y que ya han alcanzado el techo en su desempeño, yo ya debería estar pensando en poder ascenderlo. Y en eso tienes diversos modelos, por el más simple, el que parte de 90 grados, ¿cierto? Donde el jefe evalúa al colaborador y ahí muere la evaluación. Nadie lo cuestiona, todos creen en el fondo a ciegas en esa evaluación. Después ya pasa a otras como la de 180, que ahí estoy yo en este momento, justamente. En mi empresa estamos trabajando con 180 grados. Medimos, por un lado, el cumplimiento de objetivos duros, KPIs, OKRs, ¿cierto? Medimos eso en duro de manera anual, pero por otro lado también todo el set de competencias, el lado más soft, ¿cachai? Entonces, este conjunto te lleva a un resultado final, en el cual nosotros categorizamos a la gente en función de si está cumpliendo el desempeño esperado, si está bajo o si está por sobre el desempeño. Y ahí vamos midiendo también otras aristas que tienen que ver con evaluar también el talento futuro, si es que tú te imaginas a esta persona en tal vez un cargo de mayor responsabilidad en X cantidad de años, y ahí esto se va mezclando ya con otros modelos. Por eso que la teoría en sí funciona súper bien como base, pero finalmente la cultura organizacional es la que decide qué aspectos va tomando de cada modelo. ¿Ya? Claro, en línea con lo anterior, te quería preguntar cuáles han sido los mayores desafíos que te has enfrentado teniendo que aplicar evaluaciones de desempeño. Yo te diría que uno de los principales es a la hora de establecer objetivos. ¿Ya? Cuando yo le pido a un gerente o una jefatura que establezca los objetivos duros de su equipo, por ejemplo, a un analista de finanzas que me diga cuáles son los objetivos duros que tiene que cumplir en un año, cuáles van a ser sus KPIs, a veces se pierden un poco en eso y se van mucho a cuestiones más de nivel empresa y no tanto individual. Por ejemplo, no sé, tener la facturación mensual los días 10 de cada mes. Eso sería un objetivo individual y que responde al desempeño de la persona. Pero cuando ese gerente de finanzas, cuando establece el objetivo, coloca un objetivo que es algo del área, que se escapa a la gestión o al control de la persona, eso genera confusión en la gente y a veces frustración. Esas son cuestiones bien complejas que se van puliendo con el paso de los años. ¿Ya? Cuando uno establece un modelo de desempeño, por lo general en la empresa, son procesos de largo aliento. Tú comienzas usualmente o deberías comenzar estableciendo, por ejemplo, entras a trabajar en una empresa
nunca han tenido evaluación de desempeño, lo primero que deberías hacer es solo evaluar competencias, habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, colaboración, innovación, ese tipo de aspectos, para que la gente un poco vaya entendiendo cuál es la lógica detrás de evaluar un buen o un mal desempeño, o un desempeño sobresaliente. Y después lo vas complejizando y agregándole estos otros elementos un poco más duros, ¿ya? Y en ese ejercicio cuesta, porque la gente, los líderes por lo general, tratan de evitar el conflicto. Entonces, ¿qué hacen? Colocan puras evaluaciones buenas, o son poco objetivos en ese sentido. Porque como la evaluación lleva siempre consigo un feedback o una retroalimentación, ¿cierto? Yo te evalúo a ti, José Pablo. Y en una semana más, Recursos Humanos me dice, ya, José Pablo, ahora tienes tu retroalimentación. Yo me tengo que sentar contigo como jefe y decir en qué estáis bien y en qué estáis mal. Y ahí hay una dificultad cuando tenemos jefaturas que no están lo suficientemente preparadas para enfrentar conversaciones difíciles. Entonces ahí yo te diría que ese es uno también de los grandes desafíos, el cómo le entregamos herramientas a los líderes para que puedan tener y puedan atreverse a tener conversaciones difíciles y a decirle a un colaborador de su equipo, hey, en esto no lo estás haciendo tan bien, pero estoy yo para ayudarte. ¿Ya? Claro. A veces, ¿qué es lo que hacen esos líderes? Prefieren decir, no, está todo bien, no pasa nada, sigamos para adelante, y un poco como que adornan una evaluación que no debiese ser tan positiva como lo es. Si pudieras, como respecto a lo que habías hablado antes, como profundizar un poco en la objetividad y subjetividad, como que implica también la evaluación del desempeño. Bueno, la evaluación en sí siempre va a ser subjetiva, menos en el lado del lado del componente duro de la evaluación de desempeño, que son los objetivos, ¿ya? La evaluación de desempeño, para que esté bien creada, debiese tener estos dos mundos, los objetivos, KPIs o KRs, como los quieras llamar, y las competencias. La parte de los objetivos, ahí no hay mucho que hacer, no hay mucha subjetividad en eso, porque en el fondo son números, son resultados, son datos, son resultados que tú vas midiendo. Puede haber también cierta subjetividad al momento de que tú construyes esos objetivos, de decir, aquí lo voy a exigir tanto, voy a poner un objetivo más facilito de cumplir. Ahí sí, cae la subjetividad, ¿ya? En algo que no debiese pasar, y pasa. Pero en el lado de las competencias, claramente ahí tienes un mundo de subjetividad, porque tiene que ver con cosas que tú observas como jefatura en tu colaborador, en que tú crees que él es muy colaborativo, pero ¿estás seguro que es colaborativo? Porque es lo que tú estás viendo. Y si le preguntas al resto del equipo qué opinan, ¿todos pensarán lo mismo? No lo sé, porque son percepciones, son cosas que tú vas viendo, pero tú no estás al lado de ese colaborador todo el día, los 5 días de la semana. Tú no sabes cómo se comportan en distintos ambientes. Las personas, por sí, tienen comportamientos, tienen relatos, tienen narrativas distintas unas con otras. ¿Ya? No siempre son la misma persona en todos lados, eso es un mito. Entonces, la evaluación de desempeño en sí tiene mucho de subjetividad. ¿Qué es lo que hacemos para ir rebajando ese nivel de subjetividad? Esto que te digo, agregándole componentes en cuanto a objetivos duros de desempeño, colocando verificadores, ¿ya? Yo, por ejemplo, hoy día tengo una evaluación de desempeño y esa evaluación me la tiene que validar mi jefatura, que también tiene otra perspectiva. Si tienes modelos más avanzados, también lo evalúan los pares, y ahí ya tienes otra mirada más, ¿ya? En empresas aún más desarrolladas que tienen la evaluación 360, por ejemplo, te evalúan incluso los clientes externos, ¿ya? O clientes internos de otras áreas. Entonces ya no solamente es la mirada de un jefe, la mirada de un jefe, la mirada de un par, de un gerente superior, de un cliente interno, de un cliente externo. Todos esos elementos ayudan a configurar una evaluación mucho más integral y a cada vez más libre de sesgos. Pero no es fácil llegar a eso, ¿ya? Son pocas las empresas que lo tienen. Ya. Y finalmente, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que se está introduciendo un poco a este mundo de la evaluación del desempeño para tener una primera experiencia exitosa? Harta dedicación a construir un buen diccionario de competencias. Primero es entender bien cuál es la cultura sobre la cual está parado, ¿ya? Yo me estoy imaginando, con tu pregunta, alguien que llega a una empresa que no tiene nada. Vamos a simular a alguien que no tiene nada, que tiene ya misión, visión y valores. Tú deberías construir sobre eso
antes de aplicar cualquier evaluación de desempeño, un diccionario de competencias. ¿Qué es lo que yo espero para este tipo de posiciones dentro de la empresa? No sé, hablando de todos los cargos de jefatura. Yo espero que tenga un liderazgo en cierto nivel, ¿cierto? Habilidades comunicacionales, habilidades interpersonales, trabajo en equipo, sentido de innovación, orientación al logro, etc. Primero tienes que definir eso, qué es lo que le vas a pedir a la gente. Y aún más importante, comunicárselo antes de evaluar, ¿ya? Porque pasa mucho en las empresas, y es algo súper común y una pésima práctica, que las empresas dicen de un día para otro, ok, vamos a hacer evaluación de desempeño, pero nunca le comunicaron a nadie por qué te iban a evaluar. Entonces solo llegas tú, trabajador, y te enfrentas con los resultados de tu evaluación de desempeño, y nunca supiste que estaban midiendo por eso. Claro. Y eso es, desde el punto de vista ético, súper erróneo, porque a lo menos yo debería saber, tengo el derecho a saber por qué me van a estar mirando y por qué me van a estar evaluando. Claro. Así que ese sería como mi primer consejo. Comunicación de todo el proceso, ser lo más transparente posible con la gente, invitar a las personas a participar en la construcción de un modelo de evaluación de desempeño. También es súper exitoso. Eso en lo personal te lo cuento porque yo lo apliqué en una empresa grande, en donde yo invitaba a cargos de todos los niveles, desde nivel operario hasta niveles gerenciales, a mesas de trabajo en donde discutíamos si es que las competencias que le estábamos asignando estaban bien, correspondían, eran acordes o no. Fuimos construyendo en conjunto un modelo robusto que estaba finalmente validado por ellos mismos. Y eso hace el proceso también mucho más enriquecedor. Es más lento, sí, toma tiempo. Mucho más rápido hacerlo en una semana en tu computador, no te vaya a demorar nada, menos ahora con la IA que te ayuda a armar todos estos modelos, pero no es lo correcto. Ya. Lo correcto es que siempre hagas participar a la gente. Ya, súper. ¿No? Esa sería la entrevista. Te queríamos agradecer mucho por tu tiempo y con eso estamos. Muchas gracias. ¿No? Lo que necesiten, encantado de ayudarlos. Gracias. Que estén muy bien. Hasta Chao, luego. chao. Éxito. Ah, se fue. No, tranqui. O sea, esto es lo